la carta. Buenos días a todos, Alberto Morales del Universal. El presidente de España está diciendo que fue un error de su gobierno haber dado a conocer la carta hacia el rey de España, donde le está proponiendo que den una disculpa por la devastación que hubo en la conquista, y también está diciendo que no se puede ver con los ojos del pasado, del presente, lo que ocurrió hace 500 años. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nada más precisar que yo no di a conocer la carta. Fue una filtración, no sé exactamente si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. No, ya no hay CISEN, ya no existe eso. Entonces eso es un delito, ¿no? Puede ser, sí, pero no se ha hecho investigación. Se llevó a España. Entonces hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron. O sea, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen. Con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie, porque hay mucha sensibilidad a flor de piel. Pero el gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que había enviado al rey. Sí, el contenido, pues la carta. Y resulta que nunca di a conocer la carta. Un proceso electoral en España que Sí, pero eso es, a ver, vamos, estamos hablando de otro asunto, estamos hablando de la cuestión de forma, que en este caso es fondo. O sea, entonces, no sé qué pasó ahí, se precipitaron, o sea, porque no es cierto de que se haya dado a conocer la carta. Eso, nada más aclarándolo. Lo segundo es ya de interpretación. Yo también estoy muy contento con el que se haya abierto esta polémica, porque en el periodo neoliberal se apostó al fin de la historia, a olvidarlo todo. Y yo creo que debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y lo que planteo es precisamente que ya no siga oculto todo ese pasado, que se ponga al descubierto, que se ventile y que si se cometieron errores, abusos, nos disculpemos, se pida perdón a afectados y que a partir de ahí comencemos una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. Ese, en esencia, es el planteamiento. Entonces, fue muy bueno porque sacó lo que estaba ahí oculto,
en casos extremos hasta el racismo, el clasismo y también podríamos decir la xenofobia, o sea, de un lado y de otro. Pero es un asunto que existe y que no se puede ocultar. El arqueólogo que tuvo a su cargo los trabajos de las excavaciones del Templo Mayor, Eduardo Matos, hizo un artículo espléndido, se los recomiendo, sobre este tema. Otros pues se fueron por encima, ¿no? Pero ese artículo del arqueólogo es muy bueno, porque se requiere sensatez, se requiere interpretar lo que se necesita. Estamos en los 500 años de la conquista. Vamos a conmemorar en el 21 los 200 años de nuestra independencia. Pues ¿cómo no vamos a hablar del tema? ¿Y por qué nos tenemos que molestar o inconformarnos? Además, la política y sobre todo el poder es humildad, no es prepotencia, no es arrogancia, no es mentalidad. Colonizadora, es ponernos todos en igualdad de circunstancias. Tenemos que ir hacia allá. Nosotros tenemos, y lo vamos a hacer, le tenemos que pedir perdón a los yaquis por el exterminio, por las deportaciones, a los mayas, lo vamos a hacer, a los familiares de las víctimas de la persecución y del asesinato masivo a chinos en el Porfiriato, en la Revolución. Tenemos que ponernos al corriente, ¿sí?, y de otras atrocidades. Tenemos que hacer eso. No decir ya eso ya es pasado. O sea, no, es la cuarta transformación de la vida pública del país. Y también en esto hay cambios. Entonces, despacio, que nadie se altere, y pues ofrezco disculpas por las obras, por las molestias que causan estas obras. ¿Mande? Con esto de la carta, buenos días, Noemí Gutiérrez de Efecto TV. ¿Hay fuego amigo en su gobierno después de esta? No, hay unidad, estamos trabajando de manera conjunta. También hay libertades, no es obligar a nadie a tener una postura. Este es un gobierno de mujeres y de hombres libres, pero claro que hay coincidencias. Pues la mayoría de los que están en este gobierno
sobre todo los que estudiaron en ciencias sociales, pues leyeron no solo a Bernal Díaz del Castillo, sino leyeron a el uruguayo que escribió, Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de América Latina. Es un libro clásico, se los recomiendo si no lo han leído. O sea, y muchas cosas. Es que ¿quién no ha leído a León Portilla? ¿Sí? O sea, y a extraordinarios antropólogos mexicanos, arqueólogos, etnólogos, historiadores, a O'Gorman, en su libro clásico, La invención de América. Son temas fascinantes. Recientemente se ha escrito sobre la conquista mucho, se ha escrito en particular sobre la disminución en la población, de cómo se diezmó la población a la llegada de los colonizadores o conquistadores. A los 10 años, la palabra diezmo viene de eso, es el 10%. Había quedado el 10% de la población que había. ¿Por qué? Pues por 2 o 3 causas. Una, sin duda, la sobreexplotación. Pues por eso la defensa de Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, incluso las leyes de India que se aprueban para evitar el despoblamiento por completo. Hay historiadores que dicen que las leyes de India y la protección a los indígenas, más que por razones humanitarias, se llevó a cabo porque se iba a acabar con los huevos de la gallina de oro, que no iban a haber brazos. Durante toda la colonia, hasta el siglo XIX, un lamento de los propietarios era la falta de brazos, de que no había población suficiente. En mi estado, por ejemplo, después de tener una población de alrededor de 200,000 habitantes, se redujo a los 50 años, ya habían 30,000, de 200 a 30,000. Y Tabasco nunca pasó en 3 siglos de dominación colonial de 40,000 habitantes, en 300 años. Bueno, una causa, la sobreexplotación. Otra, las enfermedades, que se convirtieron en epidemias que diezmaron a la población, porque
eran enfermedades nuevas que no se conocía cómo se debían de tratar, los curanderos tradicionales no sabían, y eran epidemias, el cólera, la viruela, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, ¿por qué no revisarlo? Hace como una semana estaba yo hojeando el libro de historia de cuarto año de primaria de los años 60. Qué buen libro en contenido. Tratan, por ejemplo, en ese libro de cuarto año de primaria, de texto, lo de la intervención estadounidense a México. Entonces, ahora es un tema vedado, nadie habla de eso. Y en ese libro de cuarto año de primaria, de los años 60, viene hasta un plano, un mapa de cómo era nuestro territorio y cuánto nos quedó. Viene explicada de manera sencilla para cuarto año de primaria lo que fue la guerra del 47 y del 48, donde se nos quitó más de la mitad del territorio. Todo eso desapareció. Esos contenidos. Ahora yo celebro que regrese el civismo y otras materias. Entonces, ¿por qué pelearnos si es recrear nuestra historia? No debemos de olvidarnos, no odiar, que es distinto, pero no olvidar. No podemos olvidar. Entonces yo espero que ahí se vayan serenando los ánimos en el asunto de… Me llamó mucho la atención también de que envié la misma carta con pues otro contenido, porque no es lo mismo, aunque se actuaba en aquel entonces de manera conjunta, la corona y la iglesia, pero envié en otros términos, pero también planteando lo mismo al Papa, y no hubo la misma polémica, quizá porque el Papa ya pidió perdón, ya lo hizo en Bolivia y ya lo ha hecho, pero me llamó mucho la atención que entonces hay más súbditos en México que católicos. No, es la parte política, es la parte ideológica. Entonces vamos a serenarnos, vamos a ver las cosas con tranquilidad y lo más importante de todo, la reconciliación. La reconciliación, ¿sí? Buscar la reconciliación. Bueno, ya me voy porque es de mal gusto, ¿no? Dice Carreño en el manual, llegar tarde cuando tienen un compromiso, ¿sí? Tienen un invitado, no puede uno llegar tarde. Dicen que cuando mucho 10 minutos tarde. Eso es lo que dice el manual de Carreño, ¿no? ¿De dónde era Carreño? Creo que era venezolano, el famoso Carreño, con su manual. Bueno, nos vemos.